de esta mañana es conociendo los tiempos de Dios. Mire, hermano, estamos viviendo en tiempos malos, donde la maldad se ha multiplicado. Y hay una profecía en el libro de Mateo, capítulo 24, si me puede abrir su Biblia. Mire, hermano, escúcheme. Jesús habla sobre las señales del fin. Y en el capítulo 24, versículo 4 dice: respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe. Mire la primera enseñanza de Jesús. Hoy en el día, hermano, hoy en el día hay mucha basura que no es de Dios. Pero tenemos que tener al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos traiga la revelación, lo que es de Dios. ¿Me está entendiendo? Hay muchos falsos profetas y aún en las redes están hablando mal de la iglesia, hermano. Usted tiene que entender que primero Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oirán de guerras, de rumores de guerras. Mirad que os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Tenemos que entender, hermano, y por eso esta mañana yo quiero que usted entienda: es un tiempo de Dios para buscar la presencia de Dios. Entiéndame esto: es tiempo de Dios para que la iglesia busque presencia de su Espíritu. Entiéndame esto: en estos tiempos finales, la iglesia tiene que entender que hay un final, que Cristo levantará su iglesia en nubes de gloria. Y usted tiene que entender, si Dios está hablando que tenemos que caminar en lo sobrenatural, ¿qué tiene que hacer usted? Caminar en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos levantaron la mano que querían muebles? Yo le pregunto a los que levantaron la mano que querían muebles: ¿ya fue a tocar los muebles al almacén? ¿Ya profetizó sobre esos muebles? La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Si usted quiere caminar en lo sobrenatural, obedezca a Dios y punto. ¿Me están entendiendo? Entonces, escúcheme, la semana pasada le hablé del amor de Dios, pero hoy quiero hablarles, hermano, conociendo los tiempos de Dios. El reloj profético de Dios es Israel, hermano. Y he estado viendo las escenas, cómo atacan Israel, pero Israel está guardado por la mano de Dios. Lanzan tantos misiles, escúcheme, miren en las redes sociales que lanzan tantos misiles, y esos misiles se explotan en el cielo, porque la mano poderosa de Dios guarda a Israel. Entonces tenemos que entender, hermano, que en estos tiempos difíciles la iglesia será levantada en nubes de gloria. Y yo quiero que usted aperciba, hermano, aperciba el tiempo de Dios. Estamos 20 de octubre. Todo este mes los satánicos, escúcheme acá, míreme acá, los satánicos hacen ayuno, hacen sacrificios para que la iglesia mengüe, para que Satanás y los principados, las potestades, la iglesia se enfríe. Principalmente el 31 y el 30 y el 31 de
octubre, llamado el mes de Halloween o el día de Halloween. Eso es tiniebla, eso es oscuridad. Los satánicos hacen sacrificio a las 12 de la noche a 4 de la mañana en lugares estratégicos. Cogen muchas en las redes sociales, fotos de pastores, fotos de iglesia, y comienzan a hacer ritos satánicos. Comienzan a poner en las neveras congeladores para que la iglesia se enfríe. Así también trabaja Satanás. Pero la iglesia tiene que entender cuál es el llamado de Dios. Como yo decía, camina en lo sobrenatural. Jesús le dijo a Pedro: ven. Jesús venía caminando en lo sobrenatural, en las aguas. Pedro caminó sobre las aguas, pero vio la tormenta. Vio la tormenta que estaba muy espesa. Pero tenemos que entender, hablarle a la tormenta. Esta mañana el Espíritu Santo me decía: enséñale a mi pueblo que llame las cosas que no son como si fuese. Entiéndame, caminar en lo sobrenatural de Dios es caminar con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Caminar en lo sobrenatural es caminar con Dios. Que donde quiera que usted vaya a Dios. Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando yo hago una predicación, siempre el Señor me muestra su realidad. Me han dado un papel para yo ir a hacer el nuevo medidor, y teníamos que hacer un papeleo tremendo, hermano. Cédula del presidente, rueda del presidente, el contrato con el presidente, muchas cosas. Pero hay un tiempo de Dios, entiéndame esto. Hay un tiempo oportuno de Dios para nuestras vidas. Y en la obediencia, escúcheme, está la bendición. Yo fui en obediencia a lo que me decían que he dejado. Como pastor fui, y al lado mío estaba otra hermana de la misma misión, de la iglesia central, haciendo el papeleo. Y cuando yo me doy cuenta, ella tenía todos los documentos que hace 15 días ella los había pedido. En el momento indicado, en el momento oportuno de Dios, siempre Dios te envía tu ayuda. Amén. Entonces yo quiero hablarles esta mañana de conociendo los tiempos de Dios. Hay tiempos, hermanos, de reír, tiempos de comer, tiempos de gozar, pero hay un tiempo específico en la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor, hermano? Vamos, déselo fuerte esta mañana. Hay un tiempo oportuno de Dios, y esta mañana Dios lo trajo para que entienda el momento oportuno del Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Mire, abra su Biblia en el Salmo 143. Salmo 143, ábrame su Biblia, por favor. Ábrame su Biblia, por favor. Quiero escoger 2 versículos. Ahí sentaditos leamos la bendita y hermosa palabra de Dios. Versículo 8 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y la dulce comunión con su Espíritu, hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Qué le dice el salmista? Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque en ti he elevado mi alma. Versículo 9. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Lea conmigo el versículo 10 todo, por favor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a leerlo
en voz alta. Yo quiero que usted grabe este texto bíblico, hermano. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Levante su mano derecha. Padre, esta es tu palabra que le has revelado a tu siervo en la intimidad, en la comunión contigo. Te pido que uses mi vida para hablarle a tu iglesia que hay un tiempo oportuno, un tiempo de la misericordia de Dios, un tiempo de la gracia de Dios. Enséñanos a hacer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Denle un aplauso fuerte denle fuerte aplauso al Señor. Hermanos, el salmista David está diciéndole a Dios dos cosas muy importantes, que le enseña a hacer la voluntad de Dios en la tierra y que su espíritu lo guíe a la tierra de rectitud, porque él deseaba ver la gloria de Dios. Levánteme la mano los que quieran ver la gloria de Dios en los próximos días. Levánteme la mano, hágame así, pastor. Yo quiero ver la gloria de Dios en los próximos días. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera ver la gloria de Dios en los próximos días? Escúcheme, hacer la voluntad agradable y perfecta de Dios es salvar almas para Cristo. Y Jesucristo se glorificará en tu vida y en la tierra. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es salvar almas para Cristo. La voluntad de Dios es que usted se congregue y sea edificado por la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que usted haga que haya arrepentimiento en la tierra. La voluntad de Dios es que usted ore por los enfermos, que usted ame a su prójimo, que usted tenga una vida de integridad delante de los ojos de Dios. Dice que salvar almas se hace sabio. Dígale al que está al lado, cuando tú salvas una alma para Cristo, dígale así: cuando tú salvas una alma para Cristo, te vuelves sabio. ¿Qué se vuelven? Sabio. Escúcheme, Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice: el fruto de los justos es el árbol de la vida. Y el que gana alma, que dice ahí, es sabio. Es sabio, es sabio. Y tenemos que entender que Dios te quiere usar en estos tiempos difíciles. En estos tiempos difíciles, Dios quiere usar tu vida para que tú sanes almas para Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, cuando yo tengo este punto conociendo los tiempos de Dios, tengo que ver cómo estoy viviendo en el tiempo Cairo, en el tiempo oportuno de Dios. El Cairo de Dios se va a reflejar sobre tu vida, porque el Espíritu Santo dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, como dice el salmista David, que nos enseñe a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta y agradable en la tierra. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Vamos, déselo fuerte aplauso. Vamos, dáselo fuerte. La perfecta voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, el entendimiento tú lo podrás tener con la ayuda del Espíritu Santo.
¿Cómo te vas a ganar una alma para Cristo? Diciéndole al Espíritu Santo, usa mi vida. Úsame y dame una palabra para hablarle al perdido, para hablarle al amigo, para decirle que hay esperanza en Cristo, que la salvación que él necesita viene de Dios. Primer punto, sensible a la presencia del Espíritu Santo. Yo necesito, hermano, cada día ser sensible a la presencia de Dios. ¿Qué es la palabra o cuál es el significado de la palabra sensible? Viene de sensibilidad. Es sentir una conmoción de la propia extraña desde adentro hacia afuera. Mostrar la misericordia por el perdido. Desde adentro hacia afuera. Escúcheme en esta mañana. Es una comisión de pedirle a Dios que ponga en tu espíritu necesidad por el perdido. Necesidad por el perdido, por el que necesita de Dios. Usted está lleno de Dios, usted conoce de Dios. Ahora usted tiene que llevar la misericordia de Dios al que la necesita. Hay una historia, hermano. Hay una historia en Lucas capítulo 10, versículo 30. Ábrame su Biblia, por favor. Quiero hablarle para que vean lo que es sensible a la voz de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 30 dice así: respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole en medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndolo pasó de largo. Versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Al acostarse vendó sus heridas, acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Lea conmigo el 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Mira esta historia muy conocida. ¿Cuántos conocen la historia del samaritano? Todos conocemos. Pero yo quiero, de estos 3 hombres, ¿cuál tuvo sensibilidad del necesitado? Dice que el sacerdote, que representa un hombre de Dios, un hombre con la presencia de Dios, un hombre que hace la voluntad de Dios, pero pasó por el camino, lo vio que estaba ahí y pasó de largo. Un levita, en esa época los levitas eran los adoradores, eran los que traían la presencia de Dios, los que cantaban, los escogidos de Dios. Era una tribu escogida de Dios, pero también dice que pasó de largo. Pero vino el tercero, me impresiona el tercero, que fue movido a misericordia. Eso me enseña a mí que este buen samaritano tuvo compasión,
era sensible a la voz de Dios y él hizo la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿A dónde los quiero llevar esta mañana? En estos tiempos difíciles, en estos tiempos malos que vivimos, la iglesia en global, no quiero solamente hablar de tabernáculo, la iglesia global ha perdido la sensibilidad de Dios. Hoy la maldad se ha multiplicado tanto, todos los días hay muerte, todos los días sicariato, robo, secuestro, pero nosotros tenemos una arma poderosa que es la oración y la misericordia de Dios. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Escúcheme esta mañana. ¿Por qué traigo la historia del buen samaritano? El samaritano fue movido a misericordia. ¿Cuántas veces Dios nos presenta casos en nuestras vidas, pero no somos sensibles a la voz de Dios? Yo quiero llamarles la atención que la iglesia de este tiempo tiene que ser sensible. Escúcheme, por favor. Tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, lo que Dios dice que hagamos, Él va a hacer algo poderoso con los que somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Usted no lo hace para el hombre. El hombre es muy desagradecido, pero Dios es agradecido con sus hijos. Dios es agradecido. El salmista dice: no olvides ninguno de mis beneficios. Cuando nosotros somos sensibles a la voz de Dios, a la voz de lo que está diciendo Dios, Dios hará algo sobrenatural en nuestras vidas. Porque estamos conectados con el Espíritu Santo. Hay gente que esta mañana tiene que entender, ser sensible a la voz de Dios. La voz de Dios se está escuchando. Se está diciendo que aquí hay 3 ejemplos. ¿Con cuál usted se identifica esta mañana? ¿Con el sacerdote, con el adorador o con el buen samaritano? El samaritano, dice la Biblia, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniendo en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. Mire esta historia del samaritano. Mire esta historia. Me impresiona lo que dice la Biblia, que fue movido a misericordia. Cuando nosotros somos movidos a misericordia, el Espíritu Santo te quiere usar con poder. El Espíritu Santo quiere usar tu vida con poder. La historia dice que este hombre fue movido a misericordia, a hacer la voluntad de Dios. Y esta mañana, escúcheme, el Espíritu Santo está buscando a hombres y mujeres que tengan una sensibilidad del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo quiere entregar a la iglesia lo que se ha dicho en el cielo para que sea empoderado con su Espíritu Santo. Entiéndame esto.
Isaías 55:1, la primera parte dice: a todos los sedientos, a todos los sedientos, venir a las aguas. A los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Vino y leche. Pero hace llamado. Hace un llamado, escúcheme, a los sedientos, a los que tengan hambre de Dios, a los que tengan algo, que quieran algo nuevo de Dios. No se conforme, como dice Pablo, no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se acostumbre a lo que usted ha vivido, a lo que usted hace. Anhele más de Dios cada día. Anhele más, escúcheme. No sé en qué área está sirviendo. No sé en qué áreas está sirviendo. Le hablo a los servidores. Anhele más por el servicio a Dios. Los que no están haciendo en estos próximos meses o próximos días, anhele más de Dios, porque Dios tiene algo cada mañana para darte algo nuevo si tú lo buscas a Él. Si tú buscas la presencia de Dios, la presencia de Dios te va a dar algo nuevo cada día. Renuévese esta mañana. Anhele algo más. No es todo lo que usted ha visto o lo que ha hecho. Anhele más cada día, porque lo nuevo de Dios está llamando a los sedientos. Entiéndame esto, por favor. Porque el profeta hace un llamado a los sedientos, a los que tengan hambre de Dios. Específicamente no está llamando a los que tienen dones, no está llamando a los que tengan título, está llamando, no importa la condición, el que tenga hambre y sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. No se conforme con lo que ha hecho. De una milla más. De la milla de extras. De una milla. Ya hizo una milla. Escúchame, servidor, me estoy dirigiendo a ti. Los servidores que están en las redes sociales, los que me están viendo por las redes sociales, no te conformes con lo que estás haciendo para Dios. Pídele al Espíritu Santo, dame más, porque Dios demandará de su iglesia a traer lo que se dice en el cielo para que se haga en la tierra. Porque la perfecta voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Me están entendiendo? El llamado es a los sedientos. Si usted tiene hambre de Dios, anhele más de Dios. Si usted ora 5 minutos, ore 10 minutos. Si ora 10 minutos, ore 20 minutos. Si oras 20 minutos, ora 30 minutos. Y conviértete en un hombre hambriento, una mujer sedienta por la gloria de Jehová. Alguien tiene que entender esta mañana. Dios está llamando a los sedientos de su presencia. ¿A qué los llama? ¿A qué los llama? Venir a las aguas.
las olas cubren el mar. Así se llenará esta tierra, escúcheme, del conocimiento por la iglesia que predique su palabra. Segundo, entendidos en los tiempos de Dios. Dile al que está al lado, entendidos en los tiempos de Dios. Póngalo ahí, póngalo ahí. Hay oportunidades, hermano, escúchame, que Dios la abre para que usted entienda que no es en tu fuerza, es en el Espíritu. Escuche, entiende. Hay cosas que Dios las permite abrirlas. No es en tu fuerza, es con el Espíritu. Entendido en los tiempos de Dios. Y yo estaba buscando en la Biblia el ejército de David. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Y quiero que me entienda esto. ¿Por qué le quiero hablar de esto? Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabía lo que Israel debía hacer. Aleluya. Póngamelo aquí, léame acá mejor. Vamos a leer esta palabra, hermano. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendido en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Míreme acá, por favor. Este ejército de David eran entendidos en los tiempos porque Israel los necesitaba con David. Primer punto, porque la iglesia debe entender, escúchame, debe entender que estos tiempos hay una cosecha sobrenatural. En estos tiempos difíciles, donde la maldad se ha multiplicado, es cuando la iglesia tiene que entender que es el tiempo de anunciar que Cristo viene. Es el tiempo de Dios anunciar que hay esperanza en Cristo. Segundo, porque la iglesia tiene, escúcheme, la revelación de Dios de lo espiritual a lo terrenal. Estos hombres, escúcheme, yo estaba estudiando la historia de la tribu de Isaacar. Esta tribu era tan entendido para ver en la sociedad, para ver en la nación de Israel, en los eventos del día, para ello demostrar la sabiduría que le daba el Espíritu Santo en esos tiempos que ellos vivían. Entiéndame esto. Ellos eran entendidos porque tenían ¿qué? Al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Levánteme la mano los que tengan al Espíritu Santo. Escúcheme, si usted tiene al Espíritu Santo, tiene que entender ahora en esta escasez de energía. Mire, se va la luz y todos quedamos desconectados, ¿sí o no? Y hace falta la energía en casa, ¿sí o no? ¿A quién le hace falta la energía en casa? Entonces, ingéniesela para que en su casa no haya escasez de luz. Porque yo soy la luz de Cristo. Escúcheme. La iglesia de Cristo tiene el don de la sabiduría. El don de la sabiduría para hacer riqueza. Escúcheme en esto. La iglesia tiene el don de la sabiduría para hacer riquezas. El don del Espíritu Santo, que debemos entender el tiempo oportuno de Dios para estos tiempos que vivimos.
Entiéndame esto. Ese ejército era entendido en la sociedad. Era entendido en la nación. Ay, pastor, pero ¿qué voy a hacer yo, pastor? Usted puede hacer muchas cosas con el Espíritu Santo. Usted puede hacer muchas cosas, escúcheme, de lo espiritual a lo terrenal, porque Dios te va a revelar lo que tienes que hacer en tu casa, lo que tienes que hacer en tu familia, en medio de la sociedad que se está muriendo. Tú tienes la esperanza. En medio de la nación que está en tinieblas, tú eres la esperanza. En el evento del día, tú puedes llevar a Dios sobre todas las cosas. Es el tiempo oportuno de la iglesia que tenga hambre y sed de Dios para decirle al Espíritu Santo: revélame, dame la revelación tuya para ponerlo en mi casa, para ponerlo en la fuente de trabajo, porque tú eres la luz. En ti está la esperanza, en ti está del Santo de Israel para cambiar la atmósfera, para cambiar las cosas sobrenaturales. En ti está el poder del Espíritu Santo de Dios. En ti está el poder del Espíritu Santo. Alguien alabe a Dios esta mañana. Alguien alabe a Cristo. Sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti está el Espíritu de Dios. Póngase de pie y levante sus manos al cielo. Yo no sé si Dios te está hablando esta mañana. Yo no sé si Dios te está diciendo. Pero el salmista está haciendo una oración. El salmista le está diciendo a Dios: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Yo no sé esta mañana si habrá algún sediento, alguien que le quiera decirle a Dios: tráeme tu revelación. En mi casa se necesita algo nuevo. En mi casa, mi familia tiene que ir a una dimensión sobrenatural. No dependemos del hombre, dependemos del Dios poderoso que le da la bendición al hombre. Entiéndame esta mañana. Usted no depende del hombre. Usted depende de la bendición de Dios que te trae a tu vida. Entiéndame esta mañana. Pidámosle a Dios en estos tiempos que Él te guíe por su Santo Espíritu a hacer la perfecta voluntad de Dios. Hacer la perfecta voluntad no es fácil, hermano. Le dije la semana pasada, vamos a tener obstáculos. ¿Cuántos esta mañana quisieron venir a Dios y no pudieron? ¿Cuántos obstáculos están en tu vida? Y esta mañana tiene que entender usted que Dios te está hablando, conociendo los tiempos de Dios. Hoy estamos aquí. Mañana no sabemos dónde vamos a estar. Pídale a Dios esta mañana, levante sus manos al cielo, hermano. Levante sus manos al cielo y dígale al Espíritu Santo: yo quiero que tú me traigas tu revelación. Hazte real a mi vida. Hazte real a mi vida, Señor. Los tiempos son malos. Los tiempos están difíciles. Pero tú estás conmigo. Tú has dicho que tú estás conmigo. Y es una mañana
llamando a los sedientos, llamando a los que tengan hambre, venir a las aguas. Yo no sé si usted se quiere tomar unos segundos. Mientras que yo oro, usted puede pasar al altar de Dios y decirle al Señor: aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Dame esa revelación que yo necesito. Dame el entendimiento, porque en mi casa necesitan ver tu gloria. Mi familia necesita ver tu gloria. Si hay alguien esta mañana, hermano, no espere mucho. El altar está listo para que usted le pueda pedirle a Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Padre, yo oro esta mañana. Si hay alguien sensible a tu espíritu, si hay alguien esta mañana deseándote, Señor, que te reveles, deseándote que tú hagas algo nuevo en mi vida, Señor, deseándote hacer algo maravilloso, algo sobrenatural. Aquí estoy. Enséñame. Enséñame, Padre, esta mañana. Enséñame a hacer la perfecta voluntad agradable delante de tu presencia. Señor, enséñame tu espíritu. Cada día, Señor, hoy nos rendimos. Hoy nos rendimos. Hoy nos rendimos. Humíllese delante de Dios. Humíllese delante de Dios. Porque yo sé que Dios está hablando a nuestras vidas. Yo sé que Dios hará algo nuevo en tu vida. Es un tiempo oportuno de Dios. Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Es el tiempo perfecto, el tiempo agradable de la voluntad de Dios para este tiempo. Padre, oro esta mañana. Los que son sensibles a tu voz, sensible a tu espíritu, que salga desde adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, porque mi familia me necesita, mi familia me necesita, mi familia necesita algo nuevo, mi familia quiere algo nuevo, Señor, y yo creo, Dios, creo que si soy sensible a tu voz, soy sensible a tu Espíritu Santo, tú puedes hacer. Tú me puedes dar la revelación. Tú me puedes dar la revelación, Señor, que yo necesito para discernir lo que es tuyo. Lo que es tuyo, Señor. Yo te lo pido, Padre, entendidos en los tiempos perfectos. Yo te doy gloria. Yo te doy honra y alabanza, Padre. Necesito más. Necesito beber. Necesito beber de tu Espíritu Santo esta mañana. En el nombre de Jesús. Oh, bendito Espíritu Santo. Para los que están en el altar, revélate, Padre. Para los que están viendo en las redes sociales, te pido que tu Espíritu nos ayude a hacer cosas sobrenaturales en el nombre de Cristo, porque yo sé que estás hablando a tu iglesia. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.